Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, y para todos aquellos que se incorporaron en este momento al programa, vienen las fiestas, comemos mucho, venimos comiendo mucho desde hace varios días, Luis, ¿no es cierto? De hace varios días. Que desde el 1 de diciembre. De enero del 2015. Ah, del 1 de enero del 2015. Bueno, y no hemos frenado, lamentablemente. No, pero vamos a suponer que venimos comiendo mucho más los últimos días y decimos, bueno, después vamos a comer estas fiestas y después vamos a recuperar el peso que teníamos antes y retomamos las actividades físicas, donde ya estamos viendo un cambio climático, golpes de calor y alertas naranjas, alertas amarillas, y en definitiva todo esto provoca factores de riesgo cardiovascular. Doctora. Exactamente, lo tenemos que hacer de manera progresiva. Primero, Bien. si era una persona que antes no hacía actividad física, no estaba acostumbrada a hacer deporte, no pueden pretender a fines de diciembre, comienzos de enero, con las temperaturas como ustedes dijeron, de 30 a 40 grados, comenzar a realizar de ser una actividad física de intensidad. ¿Te puedo interrumpir ahí en ese tema puntualmente? Dijiste del que no hizo, vamos a hablar del que hizo. El problema del que hizo, o que viene haciendo, dice, bueno, ahora salgo a trotar, pero me encuentro que a las 6 de la tarde hay una sensación térmica de 35 grados. Nos tenemos que adecuar al momento climático, ¿sí? Eso significa que tenemos que cambiar nuestras costumbres, que tenemos que aprovechar y salir o bien temprano en la mañana o aprovechar que justamente en estas épocas la luz solar dura mucho más y salir más tarde. Virginia, y quien por ejemplo, a ver, le pasa, ¿no? Que viene de una época de sedentarismo, de mala alimentación y bueno, de un desorden completo y toma una decisión de decir, bueno, terminan las fiestas, llega el 2 de enero y me comprometo realmente, con un compromiso real, a comenzar a transformar un poco mi calidad de vida, mejorar mi salud, mejorar mi estética, mi peso. ¿Cuáles serían los pasos acordes, ¿no? Porque tampoco hay que hacerlo todo de golpe, todo rápido, todo que sea ya, ¿no? Tiene su proceso. Exactamente. Tienen que entender que es un proceso y que no va a ser rápido, ¿sí? Y que no vamos a tener resultados rápidos. Nos tenemos que poner objetivos reales, pero no rápidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber si estamos en un estado de salud adecuado como para hacer deporte. O sea, si no tienen hechos chequeos previos médicos, tienen que realizarlos. Bien, tenemos que ver si estamos en condiciones no solo cardiovasculares, porque siempre prestamos toda la atención a lo cardiovascular, sino también desde el punto de vista traumatológico para empezar a hacer deporte, ¿sí? Claro. Entonces tenemos que hacer un chequeo médico. Y si estamos en condiciones, si nos dan el ok médico para empezar a hacer actividad, la tenemos que empezar a hacer progresivamente. De a poquito. De a poco. Si tienen el chequeo y pueden hacerlo, se recomienda comenzar o con caminatas o con bicicleta de manera tranquila, tal vez comenzar 2 o 3 veces por semana, 30 minutos. Te hago una pregunta, a ver, una persona con sobrepeso, a ver, para poner una cifra, porque también es muy distinto, si alguien de 60 kilos a quien tiene que bajar 5, sabemos que es muy diferente, pero pongamos un equilibrio, 10 kilos, 12 kilos, alguien quiere bajar esa cantidad. Lo lógico de cuántos kilos por mes sería lo razonable. ¿Hay una ecuación o no hay una ecuación? No hay una ecuación tan directa, no le puedo decir 3, 5, 10. Va a depender mucho de muchas características, si es hombre, si es mujer, la edad que tiene, la contextura. Nosotros los médicos hoy en día, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, no hablamos tanto del peso en sí, sino de algo que se llama la circunferencia abdominal. Bien. Exactamente, eso es lo que marca el mayor riesgo. Antes se pensaba que la grasa abdominal, para así decirlo vulgarmente, la panza, era un tejido inerte, que no cumplía ninguna función más allá de ser algo poco estético, ¿sí? Hoy sabemos que la grasa abdominal en realidad segrega un montón de sustancias que pueden ser muy nocivas, tóxicas para el organismo. Entonces, no solo hablamos del peso, sino de la circunferencia, que para que tengan una idea, una mujer debería estar en menos de 90 centímetros de circunferencia abdominal y un hombre menos de 100 centímetros. Entonces, ya no me importa tanto cuánto pesa, ¿sí?, sino la circunferencia abdominal. El índice de masa corporal, que se hace estatura sobre el índice de masa corporal es otro valor que le estamos dejando tal vez un poco de lado, ¿sí? Que antes se pensaba menos de 24, entre 20 y 24 sería lo ideal, más de 24, 25 estábamos en sobrepeso, bueno, más de 30 era una obesidad mórbida. Ahora hablamos más de la circunferencia abdominal, porque hay gente que tal vez no pesa en la balanza demasiado, pero que es el clásico
gordito con patitas flacas. Entonces, esa persona que tal vez tiene piernas delgadas, pero panzón, ¿sí? Tiene mayor riesgo cardiovascular que una persona que pesa lo mismo, pero mejor distribuido. Entonces, bien, ahora vayamos a las actividades físicas. ¿Qué es lo que pasa? Uno decide o retomar lo que había dejado, ¿sí? O intensificar lo que no había hecho antes. ¿Cuáles son los chequeos previos que tenemos que hacernos? Porque yo te comenté a vos que salió un nuevo marco regulatorio, que si me anoto en una maratón me van a pedir el apto físico, algunos gimnasios te piden el apto físico, también Luis, muchos de nosotros tenemos que asumir el mea culpa, obviamente ahora no, pero hace muchos años, bueno, conseguirme de un doctor que me diga que estoy bien para poder hacer actividades físicas. Por ese lado quiero abordarlo cuando uno dice, bueno, ahora viene el verano y reinició la actividad física. Lo ideal sería tener una consulta con un médico clínico y un cardiólogo, ¿sí? El médico clínico va a ver las cuestiones más generales, inclusive la parte, como les dije, osteoarticular, no olvidarnos nunca de eso, porque después de empezar una actividad física aparecen los problemas de dolores lumbares, de dolores en otras articulaciones, que tal vez eran por pequeños defectos que se podían mejorar, y como le dije también la parte cardiológica, y vamos a necesitar como mínimo un laboratorio y un electrocardiograma, pero no alcanza. ¿Sí? Si vamos a hacerlo de manera consciente, tenemos que tener algún estudio un poco más complejo y lo que se recomienda es por lo menos una ergometría, ¿sí? Que es un electrocardiograma de esfuerzo. A ver, ¿en qué consiste la ergometría y qué es la información que me puede dar, que me puede brindar en este caso? Es un electrocardiograma, o sea, se ponen todos los, si alguna vez se han hecho los cablecitos para ver las ondas del corazón, cómo funciona el ritmo del corazón, pero se le hace en esfuerzo. A la persona se le hace o caminar en una cinta, correr o en bicicleta. Entonces vemos cómo responde el corazón al esfuerzo físico, ¿sí? Por eso es importante y es diferente al electro, porque un electrocardiograma común lo hacemos en reposo, son escasos segundos, dura 15, 20 segundos un electrocardiograma común. En cambio, al hacerlo al esfuerzo, vemos si aparece a lo largo del estudio alguna dificultad en el corazón. Tal vez un corazón en reposo funciona correctamente, pero cuando lo comenzamos a exigir, empezamos a ver alteraciones en el electrocardiograma. Virginia, el tema del ecocardiograma, ¿sería una instancia superior? ¿Siempre hay que hacérselo cuando lo pide el médico? Ya sería una instancia superior dependiendo de los antecedentes del paciente y lo que encuentra el médico en el electro y en el ecocardiograma. Pero tengo una consulta vinculada con el ecocardiograma y ahora ya entrando en los deportistas. Los que empiezan algunos ya vienen, pero empiezan a introducirse en el tema de alto rendimiento. A ver, alto rendimiento para una persona que no hacía nada y le dicen tenés que correr 5K, pasa a ser alto rendimiento. El que hacía 5 le dicen que mi meta es hacer 10K, es alto rendimiento. ¿Siempre es conveniente potenciarlo con estudios más avanzados? La verdad es que con un buen laboratorio, un electro y una ergometría de esfuerzo, asociados al examen cardiológico, clínicos, asociados a la auscultación y a la revisión de un cardiólogo, podría alcanzar. Sí se puede acceder a un ecocardiograma, cuando uno más exige, más información nos va a dar. ¿Qué información te da el ecocardiograma que no te da la ergometría? Uno nos habla de la forma del corazón, el ecocardiograma es como si fuese una foto, ¿no? Nos muestra cómo son las paredes, cómo funcionan las válvulas del corazón, cómo se contrae y se relaja, y el electrocardiograma a través de ondas eléctricas del corazón nos muestra el funcionamiento del ritmo cardíaco y si hay algún sufrimiento del corazón por falta de correcta oxigenación. Bueno, Virginia, son muy claro. complementarios. Muy interesante. Bueno, ahora te voy a dejar para el cierre del programa las recomendaciones principales, bueno, para cuidar nuestro corazón, y yo te diría para cuidar nuestro corazón ahora, 2015, 2016. Pero sabes, Luis, hablando de cuidar el corazón o no, yo me pregunto lo siguiente. Los cambios de gobierno, los escenarios electorales, las medidas económicas nos hacen aumentar la frecuencia cardíaca. Los decretos de necesidad y de urgencia nos harán aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Vio, doctor Pressman, cómo hice el pase? Tenía que tirar un centro para el pase y le tiré un centro. Yo lo recojo el centro, lo cabeceo. Sí.
Traducido en términos políticos, lo que dice la doctora Pujol, estaba lo que decía Perón, que estaban los frontispicios de los griegos, todo en su medida y armoniosamente, eso es lo que queda traducido. ¿No? Ya le buscó la cardiología la frase peronista, ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Bueno, habíamos hecho una síntesis en el primer bloque, donde la reflexión principal estaba centrada en que a veces en un discurso vamos por todo, no van por todo, y en un discurso que no dice que van por todo, termina yendo por todo. Pero yo hago una repregunta. ¿No será parte, y ahí empezamos a relacionarlo con los asesores comunicacionales, también estratégicos, como sería el caso de Durán Barba, donde le dice, mira, vos en diputados y senadores no tenés mayoría, y parte del manual básico de estrategia, desembarcar fuerte, porque a partir de ahí, sobre ese territorio ganado, eventualmente podés ceder. Porque si vos estás acá, después te va a costar mucho avanzar. ¿Pasa por ahí o pasa por la filosofía? Sí, creo que pasa, una buena parte pasa por ahí. Hubo un tuitero muy ingenioso que dijo que en la primera semana Macri trató de diferenciarse de Cristina y en la segunda trató de diferenciarse de la Rúa. Y me parece que hay algo de todo esto. Está muy bueno, está para repetir la frase, ¿eh? Tendríamos que, bueno, no nos da el tiempo para colocarlo en Zócalo, pero en la primera semana se trató de diferenciar de Cristina. De Cristina. Y en la segunda semana de la Rúa. Sí. Indudablemente toda esta artillería, entre otras cosas, está en búsqueda de la tan mentada gobernabilidad. Había dudas en algunos sectores sobre la capacidad de ejecución, en el sentido de ponerse el gobierno al hombro de parte de Mauricio Macri. Tengo un paréntesis, perdón, pues me voy a olvidar algo. Hablas de debilidades, hablas de fortalezas. Ahora, estas actuaciones, ¿no?, o estas necesidades que tiene de marcar esta cancha fuerte en este momento el presidente Mauricio Macri, con estos DNU, estos decretos en todo aspecto, para todo tipo de situación, ¿no podría en realidad tener que ver con una debilidad y tener la necesidad de actuar de esta manera para que esa debilidad no salga a flote? Bueno, tiene una situación de debilidad en el Congreso, esto está claro, y me parece que le vino muy bien a la Asunción en diciembre no llamar a extraordinarias y usar los meses de diciembre, de enero y febrero, hasta el 1 de marzo, para efectuar toda una artillería. Lo que sucede es que llegaste con un discurso republicano a ultranza y todo lo que se realiza ahora va en contra de ese discurso republicano. Uno sabía, por lo menos en mi caso particular, sabía que buena parte de ese discurso es de cartón, pero no sabía en realidad o no me imaginaba que podía llegar a ser tan fuerte y en algunos aspectos grosero la forma como se está procediendo. Por eso mismo, ¿no? Porque a uno ve que constantemente o diariamente decisiones que se deben manejar en el Parlamento, que se deben manejar en el Congreso, porque para eso está el Congreso, ¿no? Es decir, se toman estas decisiones a través de estos DNU que realmente llaman poderosamente la atención. Yo, si mal no recuerdo, cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante estos 8 años, los decretos, que no recuerdo, una cantidad increíble de decretos que había dado a conocer, que había establecido, y vetos también. Bueno, discúlpeme, ya que tocaron el tema vetos. Es un tema, ¿no? Realmente es un tema, pues si lo hacía en la legislatura, ¿cómo no lo hace a nivel nacional? Vetos, incluso de su propia bancada. Vetos, sí, pero vamos a tocar el tema vetos. Tengo que hacer acá una pequeña interrupción a ambos por el tema vetos, porque está relacionado con el sector farmacéutico. La elaboración de medicamentos, el desarrollo de laboratorios nacionales o medicamentos en nuestro país, la única jurisdicción fue la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, cuando fue la famosa ley de medicamentos comercializarse solamente en las farmacias, había hecho un veto Mauricio Macri, donde en todo el país estaba prohibido vender en los kioscos y distribuirlo como lo hacían estos grandes laboratorios, y en la capital federal también se realizó. Que obviamente, bueno, vos que sos un profundo estudioso de la política, cuando hablamos de medicamentos, hablamos de los grandes poderes, hablamos de la ley Oña Tibia, hablamos de Arturo Illia y muchos aspectos donde de alguna manera la industria farmacéutica está presente. Muchos vetos estuvieron relacionados con aspectos de la industria farmacéutica. Bueno, sí, el doctor seguramente lo compartirá. Desarmó la posibilidad de la fabricación estatal de medicamentos, que era una de las posibilidades. Sí, el tema inclusive de una postura personal
personal con respecto a esto, que lo he hablado con la gente, por ejemplo Jorge Rachid, que estaba a cargo de esto. Nosotros desde CETSA tenemos una postura muy clara, o sea, la producción pública de medicamentos tiene que atender el no acceso. Bien. Cuando en lugares de la República Argentina no se accede, el Estado tiene que proveer y asegurar el medicamento. Bien. Ahora, no es la producción pública de medicamentos una herramienta para competencia de mercado, y no debe serlo. Bien. Argentina es uno de los 5 países del mundo que tiene la industria nacional más fuerte que la industria internacional. Sí. Esto solamente pasa en Japón, Alemania, Estados Unidos, porque laboratorios, hablando claramente, como Romer Bagó y un par más, ocupan el 50% del mercado. Más del 60%. Más del 60%. Bien. Y tienen exportación a 35 países. Bien. Cada uno de ellos. Con lo cual, el tema de la producción pública de medicamentos tiene un trasfondo importante por este contexto en el cual tenemos laboratorios nacionales más fuertes que los transnacionales. Entonces merece no es para ahora, llevaría más tiempo, una lectura de capas. Claro, pero justamente ya que lo mencionó a Jorge Rachid, recuerdo haberlo entrevistado a Jorge, y los márgenes de utilidad que dio de los laboratorios son porcentajes que a mí me parecían sorprendentes. Claro. Medicamentos donde hay de 2.000 a 3.000% de margen de utilidad. Sí. Esto yo no conozco otra actividad de semejante margen. Bueno, esto está bueno que lo aclaremos nosotros, que en lo siguiente, por distintas conferencias que damos en el sector, queremos aclararle a todos, principalmente a todos los televidentes que nos siguen y demás, estos márgenes son de la industria, no son de las farmacias. Absolutamente. Las farmacias tienen un margen vamos a redondear, el margen bruto, no margen final, margen bruto, si hay que deducirle todos los gastos, promedio 32%, 31%, 34%. Sí, de lo cual le quedaron un 10% y además la farmacia no es formadora de precios. Por eso hablé de los laboratorios. Sí, pero lo aclaramos porque a veces en esos valores, ellos que están, los profesionales farmacéuticos, que están al mostrador, se comen los insultos de la gente pensando que ellos son los que realmente, mirá cómo me aumentaste el precio de tal o cual medicamento. Bueno, pero continuando con eso, el tema de los márgenes. Y volvamos al escenario político y a la pregunta que dijo Luis, el tema, bueno, de la gran cantidad de leyes que han sido vetadas. Pero además, fíjate vos una cosa, Jorge Todesca asume en el INDEC. Bien. Indudablemente el INDEC no fue uno de los puntos más oscuros del gobierno kirchnerista. Sí, hay que criticar. Los índices no eran reales. No eran reales. Los índices eran truchos. Ahora, eso es indiscutible. Ahora, Todesca, sin embargo, hacía el índice de precio del consumidor en una oficinita, y uno sabe que es imposible evaluar en una oficinita con 5, 6 o 10 empleados. Dicen que 3, pero bueno. Bueno, dicen que 3. Y sin embargo hacía el índice que después iba al Congreso. Iban con el cartelito. Y Bullrich hacía un promedio y decía, este es el índice de inflación. Bien. Ahora tiene el INDEC. ¿Y qué hace? Tiene 90, 100 empleados, no puede sacar el índice. Bien. Y no lo va a sacar hasta marzo. Bien. No lo va a sacar indudablemente porque la inflación fruto de la devaluación, más las remarcaciones, etcétera, etcétera, de diciembre, enero y febrero son altos. Esa es la razón por ese es todo un tema que si te parece para otro programa, si estás en el verano acá, lo vamos a tocar porque este tema, el no dar los datos, influye en el proceso de negociación paritarias y el sindicalismo te responde, nosotros tenemos indicadores propios, por más que ustedes no nos quieran dar el indicador. Pero los DNU en cada caso estás, en la Oficina Anticorrupción, se determinaba de que el jefe o la directora de la Oficina Anticorrupción tenía que ser abogada. La designan a Laura Alonso, no es abogada, bueno, modificamos, cambiamos la disposición, ahora ya no interesa ser abogada, pero así se produce en todo. Bueno, ahora quiero hacer un cambio de tuerca, ¿sí? A ver, mencionaste los aspectos negativos. ¿Ves aspectos positivos en estos 15 días en algunas medidas o en algunas gestiones? Podrías decir de que le salió bien la salida del mal denominado cepo, es control de cambios. Fue menos desordenado de lo que se preveía. Sí, en realidad fue una jugada audaz que le salió bien. A costa también de una devaluación previa del 40%, que para los sectores concentrados de la economía es poco. Bien. Están pensando en 16, 17. Y por eso, si lo lees a los columnistas de los principales diarios, La Nación, por ejemplo, van por mucho más. Dice que esto es demasiado moderado
para lo que se ha hecho. Ahora, un temita justo que quiero agregar a tu comentario, porque esto lo estoy vinculando con el sector, ya que estamos haciendo un balance en el año. Yo le quiero decir que dentro de lo que es la farmacia, como centro de bienestar, centro de atención primaria, también se comercializan productos de la dermocosmética y demás. Sí. Y bueno, he tenido información, vinculado con lo que dijo acá Hugo Pressman, tenido información que si ustedes que están, aquellos que son propietarios de farmacia y demás, le están diciendo que las entregas y las propuestas de venta, los estimados de venta en toda la línea de productos cosméticos, sea racional y no sea, a ver, no traten de vender 3 o 4 meses, vendan lo justo porque consideramos que el dólar no está en un valor adecuado. Esto ratifica lo que está diciendo acá Hugo Pressman, ¿no? Le están racionalizando a los vendedores que le pagan por comisión, le están diciendo, no vendas tanto. Ese es el mensaje que ratifica tu teoría. Y ahora la pregunta que te quería hacer, puntualmente el dólar, ¿no? Porque el dólar, estamos en un dólar que viene descendiendo en estos últimos días, y bueno, hay que ver, ¿no? Porque también uno dice, estamos encontrando ese techo, ese piso de 13 pesos por dólar, o puede ser una situación momentánea y ese valor puede nuevamente despegarse, porque hay que ver si el gobierno va a mantener esa fluctuación del dólar, desde qué manera, basándose en qué piso, y basándose en qué techo. ¿Cómo crees que puede vislumbrarse, por lo menos, cómo viene la tendencia en los próximos meses y sabiendo el contexto que estamos en este momento, porque hay mucho gasto, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, o sea, la gente no va a comprar muchos dólares en este momento. Esa es una realidad también. Sí, en este momento el gobierno está sosteniendo en realidad el dólar, ha incrementado sus reservas en alrededor de 700, 800 millones para que no caiga más. Pero hay que esperar la demanda de los importadores. Acá hay toda una cantidad de situaciones de demanda de importación que todavía no está concretada. Claro. Además, todo lo que había quedado pendiente de pagos al exterior se ha tirado para adelante. Habrá que esperar hasta marzo para ver cómo sale y si le va a resultar positiva o no la devaluación, depende de la contención del traslado a precio, porque si el traslado al precio se efectúa de un 40%, en marzo vas a estar en la misma situación que estabas en diciembre en materia de tipo de cambio. De precios relativos. Claro, tipo de cambio y precios relativos. Me queda, a ver, preguntarte, otros aspectos podés ver positivos, por ejemplo, por lo menos lo he enunciado en materia de combate al narcotráfico, ¿lo ves o no lo ves por ahí? Bueno, ya que estábamos hablando de la efedrina, y indudablemente hay puntos oscuros del gobierno kirchnerista, Zacarías, algunos graneros, en fin, son personajes muy vidriosos e indudablemente hubo algún visto bueno para semejante compra de efedrina, cuando alguien tiene que controlar y se le pasa más o menos lo que pasó durante la época de Cavallo con el cobre. De pronto la Argentina pasó a ser exportador de cobre. Bueno, era toda una jugada que se estaba haciendo en ese momento. Ahí hubo, indudablemente, gente que miró para otro lado en materia de control. Descarto que esa acusación que se le hizo a Aníbal Fernández del asesinato, instigador del asesinato, es falsa. Bien. Y eso definió en buena parte, o definió en una parte, la elección en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la fuga de los 3 asesinos imputados de asesinato, bueno, fueron condenados por asesinato, de la cárcel de Alvear, es ni una comedia del neorrealismo italiano podría haber cubierto esto. Le habían dicho, estos 3 asesinos deben tener custodia doble. Estaban los 3 en la enfermería con 2 custodios. Huyen con un arma de juguete. No, hay un custodio que por razones religiosas no puede portar armas. O sea, es todo muy ridículo, ¿no? Un custodio no puede portar armas. Encima en una cárcel de máxima seguridad. Es como si acá estuviéramos haciendo el programa y un precepto religioso nuestro nos impediría hablar ante el micrófono. Bueno, hágase. Sí, no vayas al programa. No vayas al programa. Claro. Sí. Y de manera que ahí hay y además se van en un auto que no funciona, que se detiene. Bueno, en fin, es tan ridículo todo esto. Indudablemente hay distintas versiones. Vamos a ver cuál de ellas es. Esperemos que lo casen y que estén vivos, porque esta es una
alta posibilidad de que no aparezcan vivos. Sí, estamos hablando de Cristian, Martín Lanata y Schiavi. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Ya habíamos planteado todo el tema del Contralor y demás. Uno de los temas que vos trabajás muchísimo, la farmacia del mañana. ¿Cómo ves la farmacia del mañana? ¿Cuál es el modelo? ¿Hacia dónde apunta? En realidad, hoy día estamos teniendo medicamentos biológicos a medida del paciente. Si sumamos a eso lo que es la farmacogenómica, todo lo que está pasando, digamos, en Estados Unidos y Unión Europea, donde los pacientes acceden a diagnósticos genéticos, la industria farmacéutica, y ya está preparándose para esto, comienza a girar hacia el lado de hacer medicamentos biológicos personalizados. Y la farmacia va a tener que ponerse a tono con esto. No vamos a bajar tantas cajitas, no vamos a vender tantas cajitas, sino que vamos a tener medicamentos a medida, donde el laboratorio elaborador se va a comunicar con la farmacia, el farmacéutico con su equipo de colaboradores va a tener muy en cuenta la historia farmacoterapéutica de ese paciente. Esperemos que rápidamente tengamos la historia clínica electrónica en este bendito país para que podamos acceder todos unificadamente a ella, y vamos a tener que estar realmente en función del paciente, viendo al paciente, asesorando al paciente con una comunicación real. Lo hemos hablado en el programa durante el año, el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Todo ese acompañamiento. Creo que esa es la farmacia del futuro. No va a ser de acá a 10 años, pero capaz que en 20 años lo estamos viendo. Ya hoy hay cambios. Ya hoy hay una mirada hacia eso, la industria se acerca más a la farmacia y, como dato de color, en España los ensayos clínicos ya no van más a las CRO o hospitales, sino que se entregan en farmacias, porque reconocen que en el profesional farmacéutico, obviamente capacitado y dentro de un programa, tiene un agente que puede hacer un seguimiento mucho más acorde, genuino y honesto que lo que se hace en otros lugares, porque se habla mucho de real world data, de los datos de evidencia real, y no se cumple. Bueno, doctora, estamos cerrando el programa. Sí, conclusión, doctora, en base a este tema que desarrollamos hoy: comida sana, fiestas, ejercicio, ¿qué hacemos? Y control del corazón. Control del corazón. Control del corazón. Saber que no existen las medidas mágicas, como no existen las pastillas mágicas que nos solucionen todo, no existe ni la dieta mágica ni el ejercicio mágico. Empezar de a poco, tenerle mucho respeto al clima, a la temperatura, hidratarse, porque si uno no toma líquido, lo único que logra es deshidratarse y exponerse a un riesgo. Y podemos festejar, podemos brindar, pero cuidándonos y a una sana medida. Bueno, Luis, muchísimas gracias, doctora. Le deseamos un feliz año. Y bueno, le queremos en este programa nuevamente agradecer a todas las autoridades de FATFA, a todas las autoridades de la obra social del personal de farmacia, de CPF, bueno, y a todo el público que nos siguió durante todo el año. Seguimos con los agradecimientos al doctor Javier Valverde. Muchísimas gracias. Y Luis, lo tenemos que despedir a nuestro periodista, columnista acá en el programa, Hugo Pressman. Muchísimas gracias. Bueno, que sea un buen 2016. Bueno, Luis. Rapidito, en lo personal, que tengan un excelente año todos nuestros televidentes, nuestros amigos. Ya lo hemos dicho en nombre de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Y lo importante, recuerden, ¿no? Todos priorizamos cosas en la vida, pero lo principal en la escala tiene que ser justamente la salud. Y después, obviamente, lo que vos quieras. Bueno, realmente un placer haber compartido este año con ustedes, muy agradecidos por todos los mensajes, todas las devoluciones, todas las consultas que hacen a nuestras vías de contacto, que realmente siempre se enganchan con algunos de los temas, así que le decimos hasta la semana que viene y hasta el año que viene. Pará, ¿y empezamos el 8º o 9º año? Bueno, no sé, programa 465, ya en instante vamos a sacar las cuentitas. Nos vemos hasta la semana que viene y el año que viene, acá en Proyecto Federal.